¿Qué es lo peor que me pueda pasar? Me gustaría citar nada más lo que dijeron mis amigos. Vas a ver cuánto calor hace en Río. Como un microondas. Déjalo, amigo. No lo hagas. El llamado microondas de Río de Janeiro es cuando meten a uno en neumáticos y lo prenden en fuego. Eso se llama microondas de Río de Janeiro. El problema es que voy para allá en metro. Ningún chofer quiere ir allí. Hay robos, tiroteos en el metro, etc. Espero perder solamente los equipos. Resumindo, ele vai morrer. En resumen, lo van a matar. Las favelas son sitios donde viven los pobres y delincuentes. Se han convertido en tarjeta de presentación de Brasil, sobre todo de Río. Es donde graban videos musicales y películas. Las favelas pueden ser distintas. Se puede reservar un recorrido a algunas y regresar impactado, y a otras vas bajo tu propio riesgo y no regresar jamás. Algunas al sur de Río tienen mucho tiempo siendo distritos turísticos con su propio ambiente auténtico. Allí se logró reducir el nivel de criminalidad antes de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Pero existen otras favelas, las del norte, donde nadie pudo vencer la delincuencia. Bandas callejeras tienen todo el poder. Si es que la policía entra allí, lo hace solamente a bordo de vehículos blindados. Las recorren patrullas de criminales. En la entrada hay puestos de control con adolescentes armados y para grabar hay que solicitar permiso. Visité varias favelas brasileñas en octubre de 2020. No era fácil llegar a algunas, pero gracias a mis conocidos en Brasil, las negociaciones que duraban una semana por fin tuvieron éxito. Así que nos prometieron que nos llevarían a una favela criminal de verdad. Antes de que comience el recorrido, pongan likes y suscríbanse. Visiten mi canal y vean mis otros videos. Por ejemplo, el video de la ciudad más peligrosa de Rusia. Ahora vamos al norte de Río de Janeiro. Es un lugar poco seguro. Vamos a la favela Complexo do Chapadão. Una favela de los drogados se puede traducir así. Vamos a cruzar los dedos y todo estará bien. Pues ahora vamos en metro, vamos a la estación final donde nos va a esperar un guía que supuestamente va a acompañarnos en esta favela y si todo va bien, no van a quitarnos la cámara ni sabremos lo que es el microondas brasileño. ¿Cuál es el problema? Me parece que nuestro guía nos cobra muy poco. No, eso no es sospechoso. Quería cobrar mucho. Ah, y regateaste. Pues no iba a prometerle millones. Si pide más, es mejor dárselo sin ser muy tacaño, porque mucho depende de él. Estoy un poco nervioso, no tengo ni idea qué va a pasar. Pero todo es muy raro. Aquí hay 330 para regalos. Tenemos 5 minutos, ¿verdad? Vamos al norte extremo, donde se encuentran las favelas más peligrosas. El tren del metro pasa por el medio de las favelas. Hay fuego tras el cerco, están cocinando algo. Hay casas de ladrillo infinitas. Hemos llegado a la estación final. Aquí nos debe esperar el guía. Así es como se ve todo aquí. Aquí se puede grabar. Onde está o complexo do Chapadão? Dá para ver aqui? Isso, tudo isso aqui é o complexo do Chapadão. Todo eso es Complexo do Chapadão. Son las favelas más peligrosas. Le pregunté si es peligroso para nosotros aquí y me dijo que aquí es peligroso para todos. En la estación final del metro nos recibió un habitante local que nos guiará a la favela y será nuestro mediador con los lugareños. Del metro tomamos el autobús. Aquí está el verdadero Chapadão. Pues sí, aquí el autobús los agita mucho. Bajémonos.
Después, para subirnos a la montaña, cambiamos a mototaxi. La situación era aterradora. El guía comentó que una semana antes la policía intervino en la favela, así que no estaba claro qué había que esperar. Los delincuentes armados locales evidentemente estaban tensos. No hay que grabarlos. A los chicos sí se puede. No, me refiero a aquellos dos. ¿Qué pasó? Vamos en un mototaxi. Hemos llegado a la cima de estas favelas y llevamos unos 20 minutos negociando con los criminales locales que controlan toda esta zona. Discutieron mucho tiempo y dijeron que sí, que se puede grabar mientras no los grabemos a ellos. Resumiendo, las favelas son un territorio conquistado por los pobres y lleno de construcción autónoma. Los primeros en construirlas fueron los esclavos liberados en 1888. Poco a poco, los barrios se llenaban de soldados, campesinos abandonados por el Estado que llegaban a las ciudades, así como por los migrantes pobres de Europa. Según el Banco Mundial, en 2018, en las favelas residía un 16% de los habitantes de todas las ciudades brasileñas. Las leyes del Estado no son vigentes aquí. En lugar de autoridades, gobiernan criminales. Aquí los grupos criminales no solo roban, matan y venden droga, también reemplazan a la policía o el ejército cuando hacen tiroteos con las autoridades de la ciudad. El último choque entre criminales y el verdadero ejército ocurrió en Río de Janeiro en mayo de 2022. Un total de 21 personas murieron en la favela Vila Cruzeiro por la redada policial. Un transeúnte falleció a raíz del tiroteo y la mayoría de las víctimas, según declaraciones de la policía, eran sospechosos de vínculos con los grupos. Para luchar contra los criminales, las autoridades crearon las Unidades Pacificadoras de la Policía, o UPP en portugués. Aparecieron en 2008 luego de la visita del alcalde de Río a Colombia, donde vio cómo luchaban contra el crimen. Para 2016, en las favelas de Río operaban 38 unidades de UPP. ¿Ves este letrero? Te había comentado sobre él ayer. ¿Ves? Dice CB. Sí, CB. Una banda. Es el equipo rojo. El equipo rojo son bandas locales. Es considerada la más numerosa y poderosa de Brasil. Alguien está haciendo ejercicio. Es un parque de deportes. Trae una pulsera en la pierna. El chico está bajo arresto domiciliario. ¿Todas las calles están sorprendentemente vacías? ¿Cuánto gana la gente aquí? ¿Cuánto gana la gente que vive aquí? El sueldo promedio es de alrededor de 2.000 o 1.000 reales. Por ejemplo, el chofer de autobús gana 1.000 reales. 1.000 reales son unos $200. Sí, es el sueldo mínimo. Y para este lugar es normal. Las calles están vacías. No hay nadie. Y si algo pasa, obviamente nadie podrá llegar. La policía no llegará. Así que estos chicos tienen el poder de nosotros. Si les gusta el canal y quieren apoyar mi trabajo, háganse mi patrocinador en YouTube. Además, compartan este video en Reddit para que lo vea un número máximo de personas. La economía en las favelas se basa en el narcotráfico. El gobierno intenta luchar contra esto con unidades especiales y vehículos blindados, lo que a menudo provoca víctimas mortales. Por ejemplo, en mayo de 2021, en una de las favelas de Río, tuvo lugar una operación de lucha contra el narcotráfico en la que fallecieron 28 personas. Al igual que los criminales, los civiles se vieron afectados por la redada. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2015, en Brasil había casi 21 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Para comparar, en México por cada 100.000 habitantes había más de 28 asesinatos, mientras en Estados Unidos no superaba los 5. Le pregunta cómo se siente aquí. ¿Cómo está la situación entre los habitantes y el Estado? ¿Qué tal la policía? Aquí hay una carnicería. No le va a gustar. La policía no hace nada, ¿entiendes? Todo es culpa del gobierno. Al Estado le importan un bledo las favelas. La policía acosa a los habitantes, ¿entendiste? Cosas aterradoras ocurren en las favelas. Y todo eso ocurre de verdad. Aquí la vida no es para débiles, no hay que relajarse, ¿sabes? Y así va a seguir, hermano. Hasta que toda esta mierda vuelva a ser consciente. Va a seguir así. Si llama ahora. Imaginémoslo.
Obviamente no va a hacerlo. Si llama a la policía, si algo pasa, ¿la policía puede entrar aquí o no? No, aquí hay cierto orden. ¿Ves las barricadas? Allí están sentados los que tienen el control aquí. La policía no entra aquí, hermano. Una vez que entren, recibirán las balas. Así que no entran, ¿entiendes? Habrá un combate. Sí, aquí todo es en serio. La mierda realmente ocurre. Aquí gobierna una banda. Tiene el control de todo. Pero si algo pasa, la banda apoya a los afectados con todo lo necesario. Algunos dejan sus cosas para ayudar a otros habitantes. Así están las cosas, hermano. Así es la vida en favela, ¿entiendes? Y eso en el mejor de los casos. Los policías no hacen nada aquí, solamente matan. No saben nada. Los que entienden no se portan como gilipollas. El Estado dice que se da cuenta, pero en realidad no hace nada. Solamente roba y hace cosas estúpidas. La policía viene a las favelas solo para matar, así lo explicó un gángster local durante la entrevista. Al parecer en gran medida tiene razón. Durante las limpiezas la policía dispara sin control, así que prácticamente cada persona tiene armas. Además, sus habitantes están relacionados unos con otros. Desde pequeños comienzan a trabajar para las bandas y luego se convierten en una de las principales armas de los delincuentes. Según leyes brasileñas, no pueden castigarlos. Un ladrón de 12 años capturado en flagrancia simplemente será soltado después. Así que es imposible para una persona desde afuera entender quién es el delincuente, ya sea un policía o un turista casual. Toda grabación en una favela es controlada de forma rigurosa. El problema es que las autoridades se hacen de la vista gorda con los criminales hasta que empiecen a estar hasta las narices de ellos. Cuando las tomas de las favelas llegan a la red, las autoridades envían allí las unidades punitivas. Un narcotraficante de una de las favelas más grandes de Río fue capturado, y en el momento en el que lo subían al coche salió a cuadro. Luego, otras personas muy influyentes anunciaron un premio, 500,000 reales, por el nombre de la persona que grabó el video. El video llegó a internet y se difundió allí. Entonces la gente tuvo preguntas. ¿Cómo fue que pasó así? ¿Qué pasa? ¿Si conoce a todas esas personas? ¿Por qué no las arresta? ¿La policía debe reaccionar? La policía envía a sus unidades a la favela, comienza la operación especial. Eso impide las funciones de tráfico en la favela y provoca un daño directo de quienes controlan todos estos asuntos. Por eso, obviamente, todos los intentos de sacar al público algo que ocurre dentro de la favela son reprimidos duramente. No está claro cuándo una favela es más peligrosa, cuando gobiernan delincuentes o cuando viene la policía. En las favelas, que aquí llaman no pacificadas, existen sus propias leyes. Puedes permanecer vivo cumpliéndolas. Pero en realidad no todo es tan aterrador allí, tal como pasear por territorios no controlados, los comunes. El centro de la ciudad es un territorio común, sin reglas establecidas por ciertos grupos. Como si fuera un pastadero y nosotros las vacas que pueden ser ordeñadas. Y si de repente entramos en las favelas, nos encontramos debajo de una sombrilla de reglas y tenemos cierta protección. La mayoría de los habitantes de, digamos, el sur de Río, taxistas, lo he oído muchas veces, que cuando uno le pide que le lleven al norte, muchos se niegan a hacerlo, dicen que tienen miedo, que aún tienen ganas de vivir. Alguien puede pegarme o algo así. ¿Por qué ocurre eso? ¿No le parece que aquí es así? Me parece que es más una imagen que muestran por la televisión. Por la televisión, la favela es mostrada como algo acabado. Por ejemplo, la cadena Globo. Todos los canales, incluso los canales culturales. Incluso aquellos que ven los canales culturales no tienen mucho acceso a todo este arte. Los chicos ven qué ocurre aquí. ¿Y qué es lo que muestran? Solamente algo que trae dinero. Igual que la policía, vienen y matan. ¿Cómo arrestan a los traficantes por esto y lo otro? Matan a los niños. Es lo único que enseñan.
Aunque hay gente que hace muchas cosas útiles para la favela, salvan vidas, pero eso no lo pasan por la televisión, no le interesa al público. Por eso creo que se trata de la televisión, así que aunque alguien necesite venir, no va a venir por toda esa basura que pasan por la televisión. Si viera lo que pasa aquí de veras, así están las cosas, hermano. Todo es real, crimen y todo eso. Río de veras es la ciudad del pecado. Si tienes miedo, no vas a venir. Aquí de veras ocurre una mierda. Hay que entender cómo funcionan las cosas, quién y dónde tiene la luz prendida, por qué las luces no se apagan, cosas así. Si uno escucha algo, nota que alguien va a casa, dice soy de aquí, solamente vuelvo a casa, y ya, se acabó. Tienes la sensación de estar perdido. Si no estás borracho ni tampoco eres policía, puedes relajarte. Es como ustedes que van y graban aquí abiertamente. El chico nos ofrece fumar mota, no gracias. Al menos que yo sepa, es legal fumar mota aquí. Sí, aunque hay sitios donde la policía de veras puede crearle problemas. Según yo, la mota no es su problema más grande. No, según lo que me contaron, con un cigarro uno no tendrá graves problemas. Aquí hay un mostrador con la cocaína. Una dosis pequeña cuesta 10 reales, ¿verdad? Sí. Aquí hay más de una calidad distinta, ¿verdad? Cuesta 25. Sí. Todo eso cuesta 25. Eso es... ¿Qué es eso? Eso es lo mismo, pero... Son 3. Ah, es una dosis muy pequeña. Cuesta 3 reales. ¿Y eso qué es? Es mota. Ah, es mota. Aquí a 25. A 25 reales. Eso cuesta... Tómalo como recuerdo. ¿Qué hago con eso? Al lado de la calle están los kioscos donde se venden las drogas. Venden cocaína y mota. Pero se preocupan mucho porque no salgan a cuadro. Nos permitieron grabar las bolsitas y lo demás, pero después vio la grabación. Le pareció que su cara apareció a cuadro y volvió a ver la grabación para que no haya... nadie que aparezca a cuadro. Se preocupan mucho por su seguridad. Las drogas en Brasil son prácticamente la principal mercancía nacional. Brasil es utilizada como nudo de comunicaciones de Colombia, Perú y Bolivia a Europa. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en 2019, Brasil ocupaba el tercer lugar en el mundo por cocaína incautada, por debajo de Colombia y Estados Unidos. Las estimaciones del número de drogadictos en Brasil varían. Según estudios de la Fundación Osvaldo Cruz en 2017, la marihuana era consumida por más de 2,5% de brasileños y menos de 1% han probado cocaína. Algunos funcionarios creen que los números fueron rebajados drásticamente y que la fundación ocultó datos reales de la epidemia de drogadicción. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en 2008 el número total de drogadictos registrados en el país superaba los 15,5 millones de personas. Allí no se puede grabar, desgraciadamente, porque se prohíbe, pero había un punto de venta espectacular de venta de drogas, porque publicaron los precios de todas las drogas justamente en la pared. Pero hemos llegado a la biblioteca, y lo primero que vi fue que el bibliotecario tiene cerveza. Tiene mucha cerveza, por eso ahora podré deshacerme de mi sed en la biblioteca. Así es como se ve la biblioteca. Favelas. Por un lado, los chicos venden droga en una parte, aquí detrás de la esquina hay un punto de venta de drogas, y del otro intentan cumplir obligaciones sociales y construyeron una biblioteca infantil justamente en las favelas. Son los contrastes de la vida de aquí. Aquí está un bibliotecario deshaciéndose no solo de la sed del conocimiento. Esto es muy lindo. Así de acogedor es el patio al que llegamos y los chicos que vinieron con nosotros están discutiendo algo de nuevo. Todos están muy tensos aquí, están mirando las cámaras todo el tiempo, surgen historias preguntando si ya lo grabaste, muéstralo, muéstralo, o borra esto. La gente teme mucho entrar en cámara, temen tener problemas con la policía. Pero trato de comentarles al máximo cómo están organizadas las favelas de Brasil. Oye, ¿puedo pedir que lo quiten a la hora de editar? ¿Podemos hacer que aparezca de aquí para acá? ¿Sí? Pueden identificarme por esta cosa, ¿entendiste?
En algún momento, nuestro interlocutor empezó a ser paranoico. Decidió que la policía brasileña buscará identificarlo por nuestro video, y sobre todo que lo delate su chaleco antibalas. Tal vez puedo estar sin chaleco, porque eso puede perjudicarme. ¿Crees que puedes tener problemas por el chaleco? Creo que sí, pueden capturarme. Se puso tenso. Primero pidió que quitáramos su chaleco del cuadro y luego que quitáramos toda la grabación y lo grabáramos sin chaleco. Entiendo que la vida es tan peligrosa que pueden reclamarme por eso. La policía puede llegar a ver tu canal para saber quién soy. ¿En serio? Van a querer ver qué fue lo que grabaron allí. Al final terminó la entrevista y aventó el chaleco provocador al techo de su casa. Según así la policía ya no podrá identificarlo. Sorprendentemente, aquí ya empieza la nueva favela. Fue fundada por un judío. Es la bandera de Israel y hay una entrada bonita a otra favela. La frontera pasa por aquí. Es un puesto fronterizo, no dejan grabar hacia el otro lado. Pero hay banderas de Israel por todas partes. Aquí en la entrada a una de las favelas hay un letrero, una nota a los policías y a los enemigos de que es fácil entrar, pero salir es imposible. Mira, dice Tierra de Israel. Seguimos caminando sin saber a dónde vamos. Es un punto de recolección de residuos de papel, de hierro viejo, pues la gente divide la basura aquí y pueden entregarla aquí. Son los precios. ¿Qué significa cobre? En ruso es mit. Mit. Ajá. Cobre 1, cobre 2. Por metal cobran 16 por kilo, de cobre 26. Lata, bloco. Latas son latas de cerveza. Por latas de cerveza dan 4,2 por kilo, pues es algo así. Todo lo entregan a hierro viejo, ha de ser aluminio. Aquí se realizan los cálculos y la gente trae bolsas para ganar de alguna manera. Estamos caminando por calles estrechas, pero de nuevo, detrás de mí había gente espectacular que de una vez nos ofrecieron a fumar, porque en la favela vive gente bondadosa que de una vez te invitan a fumar mota. Por supuesto, la rechazamos porque estamos en contra de todo este horror y se negaron a que les tomáramos fotos. Así son las calles. De aquí, una tienda, y en la tienda hay maquinitas viejas. En el camino, una motocicleta espectacular pasó cerca de nosotros, en la que iba un señor con una ametralladora enorme. Traía chaleco antibalas y la sostenía como si fuera un asta. No sé por qué fue, a lo mejor patrullaba la zona o algo así. Pero desgraciadamente tampoco puedo mostrarlo. Además no queda claro a dónde vamos. La calle es más estrecha. Cada vez hay más gatos y más neumáticos. ¿Recuerdas lo de los neumáticos? Los neumáticos indican la posible violencia contra los visitantes de estos lugares. El microondas de Río de Janeiro. De veras, ¿a dónde vamos? Elegimos un camino más corto. ¿Te das cuenta de que ahora nos van a llevar a algún lado? A lo mejor es el último camino que agarramos en esta vida. Manicure, pedicure. Es decir, es un salón de belleza. El camino se vuelve más estrecho. Poco a poco todo eso se convierte en una pista. Aquí se ve todos estos cerros. Están llenos de casitas. Todo es limpio tras la esquina. Pues de momento no está claro. Incluso luego de sacar el permiso, no podíamos rentar cualquier cosa en la favela. En un momento del paseo nos encontramos en un sitio donde tuvimos que quitar la cámara de una vez. ¿Ah? Ya. Allí están sentados y están vigilando la entrada con una pistola. Al parecer, dejamos de estar al aire. Aquí hay un estupendo terreno en venta, pero nadie quiere vivir aquí, porque desde aquí entra la policía. Allí no se puede grabar. Ya, no se puede grabar. Y estas son las huellas de las balas. Entonces, allí donde se prohíbe grabar, desde allí... todo eso son restos de las balas. Entonces, la policía entra desde allí y dispara. Así que los que viven aquí tienen agujeros en su cercado, y para no arreglar este cercado ni tampoco ser matado por una bala casual, nadie compra esta tierra. Quienes quieran, amigos, este anuncio dice que puede comprar y construir una casa de campo. Solamente falta un cercado más fuerte.
En la entrada a la favela, los criminales colocan barricadas con neumáticos. El paso es estrecho y hay que ir lentamente. De esta manera la vigilancia podrá verle y decidir si le dejará pasar o comenzará a disparar. Al mismo tiempo, además del puesto de control, nada indica que se acercó a una favela. Puede caminar por un distrito bastante seguro y de repente encontrarse en un territorio que ya no está controlado por el Estado. Pero los dueños de las favelas se dan cuenta de todo y se advierten entre ellos por medio de un sistema especial de señales. Lanzan estos cohetes para enviar una señal de que las mercancías han llegado, por ejemplo, o cuidado, policía. Además, hay cometas que pueden enviar ciertas señales. Por ejemplo, si es una roja, significa peligro. Si es amarilla, precaución. Si es verde, todo está bien, sí se puede. Así es este semáforo de gángsters. Río de Janeiro para Brasil es una ciudad especial. Es la más popular para turistas. Le gusta a los lugareños, pero no puede ser llamada segura. Río de Janeiro es la segunda ciudad más grande y rica de Brasil. Trae al país cerca del 5% del PIB. Al mismo tiempo, según datos de la ONG Catalytic Communities, hay cerca de 1000 favelas donde residen más de 1,5 millones de personas. En general, la economía de Brasil no está nada mal. En el ranking del PIB global ocupa el 12º lugar, pero debido a la terrible desigualdad en los cálculos per cápita, la economía brasileña disminuye al 115º lugar, cediendo ante sus vecinos Argentina, Uruguay y Venezuela. Pero Río no es toda Brasil. Fui a Sao Paulo, es la ciudad más grande y la capital financiera del país. Aquí también hay favelas, son casi 700 en total, y más de 1,5 millones de personas viven aquí. El nivel de delincuencia en Sao Paulo es la mitad que en Río. En 2016 hubo aproximadamente 7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Aquí están los vencedores de estereotipos. Un equipo sin estereotipos. Resulta que Brasil no es peligroso. Fuera de Río no es peligroso. En Sao Paulo se puede andar con una cadena de oro. Antes de las 10 uno puede hacer lo que quiere. Se puede dejar las bolsas, sí, dejar su teléfono en la mesa de una cafetería. El estereotipo se formó en gran medida porque los turistas venían principalmente a Río y les robaban. ¿Por qué? Porque las favelas viven a cuenta de turistas, por robos. Y si el robo se ve en Río de alguna forma, se ve de una forma en que 10 adolescentes de 13 años rodean a uno, le arrancan la mochila y ya. Sí, también puede ser la cámara. Por eso da una mala impresión y se difunde en internet por el estereotipo de que, porque muestran principalmente que es Río. En otros sitios, he estado en la mitad de Brasil, hasta en Salvador. Allí todo es tranquilo. Aunque uno entre en un barrio oscuro, si uno dice que es extranjero, no hay chance de que le pase algo, porque se trata de la gente más empática del mundo. Son los más felices, sí, son los más felices. Si uno se da cuenta de lo que pasa y no expresa agresión alguna, ni la siente para con ellos, tampoco le harán nada. Mañana vamos a las favelas de Sao Paulo, con cámaras bonitas, dinero, y todo estará bien. Todo estará bien porque... ¡En la siguiente toma! ¡Nos quitaron todo! No puedo garantizarlo. Pues no hay que traer mucho dinero, porque eso no lo puedo garantizar. Por supuesto, la vida normal ocurre en cualquier parte, incluso las favelas. Por ejemplo, en la zona industrial de Sao Paulo, coincidimos con el torneo de lanzar cometas. Aunque tenía sus peculiaridades, las cometas debían competir unas con otras. La vida en la favela es una lucha, incluso para una cometa. Ah, mira, es muy aguda. Ah, ya. Pues este hilo es así. Sí, muy... ¡Bam! Y todo está desenrollado. Entonces, esa es la competencia que tienen. Es una navalha. Sí, navalha ton más... No. Justamente estos chicos que acabas de grabar terminaron el torneo, digamos. La roja perdió porque se fue volando. Si alguien lo encuentra van a traerlo. Registran a cada una de las cometas, le dan un número y el que lo encuentre lo lleva a algún lado y después puede desarmarlo. Es un evento muy organizado. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. El señor tiene una camiseta muy de moda. Y aquí la gente
Está comiendo la barbacoa. Estamos observando de nuevo cómo se acercaron algunos chicos, hablamos con ellos, tienen unos 20, 30 años, hasta 40. Había hombres adultos también, pero ninguno de ellos, ahora vemos un gran número de personas, unas 100. Ninguno de ellos expresa alguna emoción negativa. En los años que llevo en Brasil me acostumbré a que la gente sonríe todo el tiempo y no sé qué hacen con la gente triste y agresiva. Aquí había un estacionamiento de camiones y ahora crecieron estas casas de cartón, de banners, chapa, así de veras las casas están construidas de alguna basura. Bueno, un habitante local, al menos que yo sepa, es una ocupación. Sí, claro, todas las favelas surgieron de la ocupación. La gente tomó el estacionamiento de camiones y lo llenaron de estos. No es que hayan llegado en multitud y comenzaron a construir la ciudad, claro que no. Alguien ganaba de este estacionamiento y se construyó un par de cabañas. Pues mira, es interesante que aquí hay casas de cartón y otras de ladrillos. Sí, claro, estas ya ocuparon esta tierra. Sí, aquí había un estacionamiento y todos ellos están construyendo casas. A pesar de la lucha contra las favelas, el propio gobierno de Brasil sigue organizándolas. Por ejemplo, en 2020, en Sao Paulo surgió una favela especial, la COVID. La gente estancada en la ciudad debido al coronavirus recibió unas chabolas de chapa en un estacionamiento. Eso ocurrió en marzo, pero como la pandemia y la cuarentena continuaron, para mi llegada en octubre de 2020 la gente ya se acostumbró a vivir así. Antes ayudaba a estas localidades, pero nunca he vivido allí. En general soy profesor de baile, con carrera y certificados. Pero los gimnasios cerraron, las escuelas cerraron. El ámbito cultural fue el primero en ser afectado. Ella también trabaja en el ámbito de eventos, y también se quedó sin trabajo. Vi en internet que la gente ocupaba el terreno aquí. Así fue como nos conocimos. Aquí violaban a alguien todo el tiempo, había pedófilos, prostitución, escondían cadáveres, además compraban objetos robados y organizaron un vertedero, es decir, puro libertinaje. Entonces nos reunimos y ocupamos este sitio. Todo empezó con 300 familias, ahora hay 840 familias. ¿Cuánto suele vivir una localidad así? ¿Un año, 2? Dependemos del gobierno. Sí, está claro, pero debe haber un plazo promedio. La fecha límite era en febrero, pero no nos corrieron debido a la pandemia. Porque durante la pandemia se prohíbe correr a la gente, aunque tengan ganas. Cuando aparecimos aquí, querían corrernos de una vez, pero debido a la pandemia, no pudieron. Y conseguimos frenar todos estos ataques. Hemos llegado a un mirador. Qué vista tan terrible se abre desde aquí. Un camión quemado. Aquí la gente está adaptándose. ¿Cómo te encontraste aquí? Soy del norte del país, del estado de Bahía. Llegué a Sao Paulo porque aquí hay más posibilidades de salir adelante. Aquí es más fácil encontrar trabajo, por eso me mudé aquí. Intento lograr algo en la vida. Encontré este lugar y esta localidad. Y como no tengo con qué pagar la renta ni tampoco un trabajo estable, por eso estoy aquí. Tienen muchos equipos allí, por cierto. Lavadoras, estufas, aquí hay ropa secándose. Es decir, la gente se adapta rápido. Hace poco aquí no había nada de eso. ¿A qué se dedican aquí principalmente? ¿Con qué gana ahora mismo? ¿Con qué compran la comida? De donaciones. Sobrevivimos de las donaciones. Ella vende empanadas, yo preparo caipiriña y todo lo hacen dentro de la localidad. Y ella bebe caipiriña. Sí, exactamente aquí porque antes de volverme profesor de baile, trabajaba en los eventos de baile y me llevé todas estas habilidades. Pero cuando el mundo llegó a la degradación, digamos, me acordé de cómo ser bartender. Compré frutas, varias botellas de vodka y empecé a mezclar caipiriña. Y un montón de personas vienen solo a ayudar. En realidad, la única persona que no nos ayuda es el Estado, solamente el Estado.
Por supuesto, para ellos es más fácil no hacerle caso. Es muy cierto porque todos los demás nos cuidan. Entran a vernos, traen cosas útiles, reparten tarjetas para comida y alimentos. Los monjes traen y reparten ropa, cosas así. La gente que vive un poco mejor que nosotros nos ayuda. Ellos mismos no suelen vivir muy bien, pero están mejor que nosotros. La ayuda mutua sí funciona. De hecho, tenemos economía natural porque el Estado no nos hace caso. ¿Qué tipo de economía tienen? Producción independiente. Es cuando están haciendo algo sin la ayuda del Estado. ¿Qué producen exactamente? ¿Algo que puedan vender afuera? Todavía no, pero mañana pensamos plantar una huerta. Justamente mañana vamos a empezar. ¿Quién mantiene el orden aquí? Nosotros lo mantenemos. Es decir, todos los conflictos se resuelven con conversaciones. Sí, estamos viviendo aquí, es una localidad pacífica. Es decir, ¿no es la ciudad de Dios? No. No, porque, en realidad, no hay gente así aquí. Simplemente estamos viviendo y reposando aquí. Aquí todo el mundo tiene familia. Aquí hay unos restaurantes bastante lindos. ¡Tome cerveza, caray! Me llamo Gilmar. Y yo me llamo Ilya. Mucho gusto. Y podría tomar un poco del vodka helado. Tá vendo? O movimento é tranquilo, é normal. A ideia é de 1000 grau. É o rap nacional, verbal, que tal, original, legal. A ideia é desse jeito aí, na moral. É desse jeito mesmo que nós chegamos na cena. Rap nacional, a voz do problema. Estamos acercándonos a una favela, se ve allí en el horizonte. Pues ahora vamos a subir al cerro como siempre. Pues es bonito. Y las vistas, mira, aquí se abre un panorama. En Las Chabolas encontramos una cancha de fútbol con césped perfecto. Es un club de fútbol de la favela. Es parte de la asociación de fútbol. Ele é russo e ele traduz tudo. Ah, ele tá traduzindo pra ele. Hay un parque de recreo estupendo. La gente descansa, hace deporte. Es bonito, bonito. Aquí expulsaron a alguien por su mala conducta. No, creo que intenta sumarse y de momento junta... De esta manera intenta vender escalera social local. Sí, es una escalera social local. En Río me dijeron de una vez lo que es el microondas brasileño y que si uno ve neumáticos tirados es mejor irse de allí. Además está recolectando la basura, tiene una bolsa. Sí, obviamente. Pero es raro que nadie lo haya hecho antes que él, así conseguirían algo de dinero. Al parecer la gente vive bien. Es el caso cuando las casas en la primera línea son más baratas. Aquí hay un olor tan agradable. Eso está bien, aquí se ve cómo vive la gente. Foto, vê aí e tal. Aí a gente vê também. Dá pra vir lá? Mais pra lá acho que não, né? ¿Qué dice? No hay que ir allí. ¿Qué es lo que puede pasar? Aí, mano. Mandando um alô aí. E o que pode acontecer? Allí venden drogas. No han logrado llegar a un acuerdo. Y es mejor que no grabemos sin haberlo acordado. No estarán felices de vernos allí. ¿Puedo ir a la esquina? A la esquina sí se puede. Pode. Só sair na frente, vamos ver como que tá ali. Hay peligro de nuevo. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde construyeron estas casas? Las casas de aquí son realmente pobres, hechas de cartón y basura distinta. Allí vienen caballos muy flacos, hueso y pellejo. Unos chicos con tatuajes vienen para acá y quieren algo. Sí, están mirando a nuestro guía. Tal vez nos echamos para atrás. ¿Y a dónde desapareció nuestro amigo? Nuestro amigo desapareció en alguna parte. Cada minuto la gente sale y sale.
Y mira, nos mira con sospecha. A veces hay lugares donde uno se encuentra con criminales, allí es mejor ocultar la cámara. ¿Qué es mejor? ¿Esconder la cámara o no toparse con criminales? Entonces, ¿qué tan probable es que lleguen a un acuerdo? ¿Qué chances? Pues es difícil decirlo. ¿Cómo puedo decirlo? Sí que los hay, no es cero. Dice que es más difícil. Dicen que sería más difícil llegar a casa. Bueno, vámonos. Ah, allí viene. Otra vez estamos en una situación similar, de que se prohíbe grabar y todo el mundo se pone tenso al ver la cámara. Es un problema en todas las favelas. Las favelas son lugares pobres y peligrosos. Es aterrador estar allí para turistas y habitantes. Al mismo tiempo, las chabolas brasileñas tienen su propio principio de vida y leyes comunes, bibliotecas y canchas de fútbol. Al final, las favelas se han hecho un territorio de autogestión popular con el urbanismo criminal. Si les gustó este video, pongan likes, escriban comentarios y compártelo en Reddit. Todo eso ayuda a promover mi canal. Vai me matar pra me ressuscitar e Deus quer te matar pra te ressuscitar. Que sou pentecostal, entre o bem e o mal. Tava tentando ser normal, mas isso é tão estranho. Eu vim de Angola, eu vim de Angola, eu vim de Angola, eu vim, mas é só louro, moreno, careca, cabeludo, rei, ladrão, polícia, capitão, louro, moreno, careca, cabeludo.